querellantes están presentes. Señor fiscal, si quieren darle a conocer la intimación al imputado, así ya quedamos en condiciones. Sí, su señoría. El hecho que hoy, por el cual se lo acusa al señor Gustavo Ezequiel Donaire ocurrió para fecha 15 de diciembre del 2019, siendo aproximadamente las 9:27 horas, cuando conducía su rodado marca Peugeot modelo 308, color blanco, dominio NJJ 511, con un grado de intoxicación alcohólica de 2,15 gramos en sangre, por calle San Isidro sin número a la salida de la rotonda de Nuevo Mundo de la ciudad de Junín, con dirección de marcha hacia el sur, cuando el personal policial que había sido alertado de la conducción peligrosa desplegada previamente por el nombrado, le realizó la señal para detener la marcha. Gustavo Ezequiel Donaire desobedeció deliberadamente la misma, aceleró la velocidad del rodado que conducía, haciendo que el oficial Laura Carrera tuviera que correrse hacia la orilla para no ser... doctor, por Donaire. Doctor Carabajal, doctor Martínez, le pido mil disculpas. Es simplemente una cuestión para entender, una cuestión de práctica judicial. Por ahí en la circunscripción que usted titulariza, y es un error mío, yo quisiera hacer un planteo de nulidad oportuno. No sé si quiere que lo haga antes o después. Porque después de conocido el hecho. Bien, muy bien, gracias. Porque si no, no tendría sentido hacer ningún planteo si no conocemos el hecho. Bien. Lo que sí, doctor Carabajal, ya que interrumpimos, habló de la rotonda de Nuevo Mundo y el requerimiento yo leo que es Mundo Nuevo. Si lo decimos bien, para que no queden dudas. Mundo Nuevo, perdón, sí, perdón, Mundo Nuevo, de la ciudad de Junín. Exacto. Bien, como establece el requerimiento, la oficial Laura Carrera tuviera que correrse hacia la orilla para no ser atropellada por Donaire, continuó su marcha hacia el sur por calle San Isidro para luego girar al este por calle Belgrano a una velocidad excesiva y antirreglamentaria de 83 km por hora aproximadamente, siendo indiferente al peligro causado, menospreciando la integridad física de terceros, representándose como probable un resultado mortal predecible, sin por importante la consecuencia de su conducta y sin hacer nada para evitar su acción peligrosa. Y al llegar a la intersección de calle Garibaldi y Belgrano del departamento Junín, Gustavo Ezequiel Donaire perdió el dominio del rodado, circuló en forma oblicua de sur a norte y con dirección este hasta invadir el carril contrario de calle Belgrano, conduciéndose ese trayecto en contramano sobre la margen norte de dicha arteria, donde embistió con el mismo a la víctima Sabrina Abigail González, transportándola 42,67 metros aproximadamente sobre el capot y parabrisas, colisionándola finalmente contra un árbol, haciendo que el cuerpo de la víctima fuera despedido en una distancia con trayectoria parabólica de 26,45 metros aproximadamente, provocándole la muerte en el lugar por politraumatismo. Este hecho fue calificado como homicidio simple con dolo eventual, previsto y sancionado en el artículo 79 del Código Penal y artículo 42, inciso A, B, 45, 52, inciso 7, 10 y 59 de la Ley de Tránsito número 9024. Bien. ¿Comprendió Donaire cuál es el hecho por el cual está acusado y cuál es la razón por la cual estamos haciendo esta audiencia? Sí, señor juez. Bien. Esta es una audiencia preliminar, una audiencia previa al juicio, en la cual se puede hacer una serie de planteos respecto a la legalidad del procedimiento, o si no hacer uso de unos instrumentos que la ley establece sobre resoluciones de conflictos, juicios abreviados, o si no, pasar a juicio. Doctor Salinas, usted me dijo que quería hacer un planteo previo. Sí, gracias, doctor Martínez. Y vuelvo a pedirle disculpas por la interrupción, pero son estilos y en algunos lugares prefieren. Sí, está bien. Le agradezco. Bien, sí, esta parte, doctor, con el saludo respectivo a todos los demás y con el respeto que me merecen todos los intervinientes,
voy a hacer uso de lo previsto en el artículo 366, infine, es decir, última parte del Código Procesal Penal, donde establece la oportunidad que yo tengo para plantear nulidades y excepciones en este instante. Así, el mismo artículo, señor juez, y si bien hago una especie de introducción, uno podría ser muy formalista con esto, lo voy a hacer porque debo respetar el ministerio que implica, que es el de la defensa, pero soy bastante partidario de un lenguaje claro y sencillo para que las partes lo entiendan. Entonces, voy a tratar de congeniar los dos estilos con el respeto que merece la audiencia por usted dirigida. Dicho esto, el artículo 366, última parte del Código Procesal Penal, nos tiene dicho que podemos interponer nulidades y que deberán ser tramitadas oralmente. Esta nulidad que yo voy a presentar en este momento, señor juez, tiene que ver con lo resuelto por el juez Jacu, con lo que el doctor Darío Daldoso resolvió en la oportunidad de la audiencia de requerimiento de citación a juicio. Una audiencia que de por sí, y ahora empiezo en el lenguaje claro y sencillo, y hasta con un matiz histórico, de por sí es bastante particular, y lo digo por esto. Yo pensaba, señor juez, cuando le iba a traer a colación esto y preparaba mi pequeño legato, que de alguna manera, para poner un título, aquella discrepancia que existía, que ese era el título que tenía en el artículo 362, antiguo, que sé, y porque lo he ejercido con vuestra señoría, aquel que era cuando sucedía que un ministro o sea, un integrante del Ministerio Público Fiscal tenía una postura y un juez de instrucción en la época, o juez de garantía, tenía la opuesta, y quien resolvía esto era el fiscal de Cámara, que tenía una lógica muy clara, que es la que vamos a vivir acá. Es decir, yo entiendo que estamos en una audiencia preliminar donde tendríamos que tener un procedimiento saneado, limpio, un procedimiento correcto para ir a juicio, pero no, nos encontramos con un procedimiento penal no saneado, sucio, viciado, y que esta discrepancia eliminada del artículo 362 hoy se va a plantear aquí, o por lo menos le va a tocar a usted resolverla y el Ministerio Público Fiscal también. Voy a hacer un pequeño, como decía una persona que me enseñó a ejercer la profesión, el doctor Diego Lavado, decía antecedentes de la causa. Un pequeño antecedente de la causa para ubicarlo, porque estamos en un sistema adversarial y usted no tiene conocimiento de lo que ha pasado en la causa, y menos en la virtualidad, porque por lo menos presencialmente tocaría papel, vería hojas. Entonces, le voy a acercar lo que ha sucedido en esta causa. Oportunamente, y a modo de título, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo un requerimiento de citación a juicio. Ese requerimiento tuvo una calificación jurídica que tuvo que ver con el dolo. Seguidamente, esta defensa planteó una nulidad de ese requerimiento. Sabemos que el trámite de las nulidades implica el trámite de la reposición o de la oposición, si fuera el caso, ya lo voy a tratar, pero puntualmente llega, por la ley 8008, en su artículo 24 y concordante, al señor fiscal en jefe, quien es hoy el doctor Carabajal. Entonces, llega a un dictamen donde el propio doctor Carabajal dice que es nulo el dictamen de su inferior. Que dicho sea de paso, es la fiscal, bueno, el respeto que merece la doctora Caiza, pero que es fiscal subrogante en la causa. No es la doctora general, que tenía un conflicto por todo sabido muy triste en esta época. Y el doctor Carabajal declara, y no es que declara, pero dice, porque bueno, es una cuestión dentro de la ley 8008, establece que el dictamen, es decir, el requerimiento fiscal con la calificación jurídica dolo, es nulo. Eso baja al Ministerio Público Fiscal, es decir, al fiscal de instrucción, al encargado del IPP, en este caso la doctora Caiza, y creo que por una cuestión de publicidad, no de los actos de gobierno, en principio republicano, se llevó a cabo una audiencia en la que, y ahora viene el punto concreto, pasando al antecedente de la causa, el doctor Darío Daldoso resolvió rechazar la nulidad, dar trámite de oposición y elevar la causa a juicio. Ese es el antecedente de la causa. Ahora, señor juez, viene el planteo de mi nulidad, son los antecedentes de la causa planteada, que es la siguiente. Como bien yo le planteé,
no sé bien, pero por lo menos correctamente y de buena fe le planteé, nosotros hicimos un planteo de nulidad en cuanto a que el requerimiento de citación a juicio no se encontraba fundado conforme a un acto normado por el Código Procesal Penal y un acto republicano de gobierno. Entendíamos que era una fundación aparente, lo que en la doctrina se considera una fundamentación arbitraria, por fundamentación aparente, y devino en este trámite que le digo que es el dictamen del señor fiscal, que oportunamente, si se le correrá vista de esta nulidad, lo podrá decir cualquiera de los integrantes del Ministerio Público. El doctor Galdoso, ante este pedido de nulidad, él mismo, y lo puede corroborar el señor juez, salvo que directamente no hace falta ir a ver el video, sino directamente lo va a escuchar del Ministerio Público, y solo habiendo hecho un pedido de nulidad, repito, solo un pedido de nulidad por fundamentación aparente, consideró que no tenía que ser ni regulado por el artículo 350, que es como dice el artículo específicamente, de nuestro Código Procesal Penal, cuando habla de nulidades, en la IPP, ni por el artículo 300, sino el artículo 300, ni 463, que supone la reposición. Sino que dijo que directamente que tenía que ser regulado por el artículo 362, el ya conocido, justamente el que borra, el de las discrepancias, cómo tienen que ser las audiencias orales y el trámite que tiene. Bien, la verdad que hasta ahí es informalismo propio de la ley 9040, que se estableció como un requisito y un principio de economía procesal, no generó ningún inconveniente, ninguna afectación a una garantía constitucional, hasta que el señor juez, violentando el sistema acusatorio adversarial y el principio de defensa, lo voy a concretar, estableció y dijo: si bien aquí se ha planteado un incidente de nulidad, no hay ni más ni menos que también un incidente de oposición, por lo cual voy a resolver todo junto. Habrá advertido el señor juez que, como yo le dije, yo nunca, como titular del Ministerio de la Defensa, en este caso privada, me opuse, sino que por el contrario estaba regulándome por los artículos correspondientes a la nulidad. Por ende, conforme sea el artículo 362 en relación al artículo 350 o el 463, sabemos que la nulidad tiene un efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque la resolución no está firme hasta tanto yo no decida apelar, o hasta tanto usted considere, en una resolución usted me dio como un tribunal de alzada, me rechace mi pretensión para el lado que fuera, aceptando, o rechazando, y a su vez inclusive con el efecto casatorio que puede tener una resolución usted como miembro de un tribunal oral. Esto que parece tan básico y tan claro, nosotros, y ahora por qué digo el sistema adversarial, podrá notar, señor juez, que cuando quisimos intervenir en el planteo de nulidad, lo hicimos. Y ese es lo que está considerado en el artículo 197 y 198, inciso tercero, del Código Procesal Penal, cuando es la facultad de la defensa de intervenir. ¿Para intervenir de qué? Yo intervine defendiendo a mi asistente señor Donaire de si era aparente o no el resolutivo del Ministerio Público Fiscal, que ya un integrante del mismo, de manera superior me ha dicho que era nulo. Ahora, fíjese, yo no di argumentos, por lo tanto, ¿de quién o de qué me defendí? Si yo nunca discutí y tuve mi oportunidad procesal para hacerla y estaba suspendida hasta tanto la nulidad quedara resuelta en instancia de grado y en instancia superior. ¿Cuál fue? ¿A quién me defendí finalmente? Por eso fíjese lo que digo el sistema adversarial. ¿A la doctora Caiza o me defendí del doctor Carabajal o de la querellante particular? En parte, si se quiere, y esto con el respeto que me merece la doctora, el representante de la parte querellante particular, y sin derecho a hablar al respecto, por eso digo con el respeto, doctora, porque entiendo que estaba en un incidente de nulidad, se puso la doctora, como representante de la querella particular, a hablar de elementos de prueba que hicieron al fondo del requerimiento de citación a juicio. Perdón, doctor, ¿me habló? No, está bien. Le había visto, disculpe, creí que estaba muteado. Y era el simbolito de la doctora Caiza, disculpe. Entonces digo, ¿yo a quién me defendí? En realidad, si fuera en un principio amplio de lo que se conoce como reformato imperius, o creo que más claramente
un sistema adversarial, yo por primera vez escuché una acusación válida del doctor Darío Galdós. Es la primera vez que yo escuché el análisis del dolo, el análisis de por qué las pruebas, porque hasta para mí en ese momento yo estaba ante un acto inválido, o por lo menos cuestionado como tal, que inclusive un fiscal en jefe había dicho que era inválido, es decir, nulo. Que el Ministerio Público pudo haberlo declarado por sí mismo, y ahí tenemos... Doctor, se le fue el sonido. Mil disculpas. A ver, ahí, doctor, ¿volvió? Ahora sí. Sí, disculpe. Yo escuché que el Ministerio Público lo podría haber declarado por sí mismo. Exacto, disculpe, me nada más, ya puse el modo avión para que no vuelva a pasar y sigo con Wi-Fi. Entonces digo, el Ministerio Público lo podría declarar por sí mismo. ¿Quién es el Ministerio Público? El señor fiscal en jefe o la doctora Caíza como fiscal de instrucción. Ahora bien, sabemos que hay una posición ante ello. Es decir, el régimen del artículo 350 le permite que por contrario imperio el propio Ministerio Público lo declare, y hay otra posición doctrinal que dice que la nulidad la declaran los jueces. Eso entiendo la publicidad y entiendo lo que estamos viviendo. En cualquiera de los supuestos, y con muchísima buena fe procesal, me acerqué a la audiencia del artículo 362 que se notaba que estaba sucediendo antes de que se produjese, el doctor Galdós se lo dijo. Ahora, lo que sí está claro es que no se respetó ni lo previsto por el artículo 350, porque estábamos en la IPP y debería haberse hecho por régimen de oposición, ni por el artículo 463, que es por el régimen de reposición, y en cualquiera de los supuestos no se respetó el efecto suspensivo de los recursos, donde específicamente el artículo 459 lo establece. Y que, aunque no me acordara los artículos, señor presidente, doctor Martínez, usted lo vive, usted resuelve nulidades en instancia de apelación, porque es la facultad que yo tengo. Ahora, también está dentro de mi facultad, y esto para que no se me diga que yo convalidaba una nulidad relativa, ahora salto a otro aspecto, esta es una nulidad absoluta, es indisponible, yo no puedo disponer de ella cuando quiera, no puedo ni con conductas tácitas llevarla a cabo, lo que no quita que yo, no tácitamente, sino yo pueda desde el punto de vista de un derecho de defensa eficaz, estratégicamente, ir ante vuestra señoría y pedírselo ahora. De hecho, el sistema lo establece. Dice el artículo que yo acabo de referir, el 366. De aquellas nulidades que no hayan deducido anteriormente. Claro, es que es justamente un aspecto de nulidad, un instituto de nulidad que no ha sido resuelto, no ha tenido firmeza. Entonces, yo estratégicamente la voy a solicitar que usted la declare y voy a especificar qué voy a solicitar que declare. Y ahora sí, con la misma buena fe procesal que le estoy manifestando todo, le voy a pedir, le voy a hacer un petitorio, pero sé que usted está en un brete jurídico procesalmente hablando. Porque acá nadie que quiere, y esto lo digo con el respeto de los creyentes en particular, acá nadie quiere y está hablando que el acto tiene que ser absuelto. Yo lo que estoy diciendo es que quiero que mi cliente vaya a juicio con un debido proceso legal, con la calificación que me toque vivir ante usted. O si se propinase, que no creo que sería el caso, pero si propinase, ante el juez que corresponde. Pero ¿cuál es el brete legal? Yo te le voy a pedir la nulidad. Nulidad del auto de elevación a juicio por parte del señor, ese es el petitorio exacto, señor juez, por parte de lo dictado por el juez Acuo, el doctor de Galdós, toda vez que en el mismo no se respetó el sistema adversarial, consagrado por el fallo Amudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en concreto porque fue el juez quien puso palabras en acusación que no las puso ni el propio fiscal, ni la propia fiscal, ni la propia querellante particular. Ninguna de las palabras que se utilizó no elegí ninguna de los tres acusadores que le estoy nombrando. Y en segundo lugar, porque yo no intervine como defensa para poder defenderme de eso. Ante esto, entonces, digo, yo le pido esa nulidad, pero también está pendiente la nulidad pedida por el propio dictamen del fiscal superior, que es el doctor Carabajal. Entonces creo que debería ser dictado también hasta nulidad del requerimiento y volver anteriormente
a la IPP abierta para que se resuelva concretamente este acto. Dicho esto, señor juez, como verá, no hubo ni trámite de nulidad ni trámite de oposición, ni nulidad que pudo ser apelada, ni una oposición que pudo ser intervenida en términos del artículo 198.3. Por lo expuesto, solicito que se declare la misma del auto y de todos aquellos actos conforme al artículo 204 del Código Procesal Penal que devengan nulos, ¿sí? Y que proceda la causa según su estado. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me lo hará saber. Del planteo formulado por el defensor, a ver, doctor, si lo entendimos bien. Concretamente está pidiendo la nulidad del auto de elevación a juicio dictado por el juzgado penal colegiado en la sala del doctor Daldoso, porque no se respetó el sistema adversarial conforme al fallo Amodio y porque no se le dio la debida intervención como defensor y también porque estaba solicitado por el doctor Carabajal. Exactamente, doctor. Eso es nuclearmente pedido. Bien. De este planteo vamos a correr vista a las partes. No sé si están en condiciones de contestar ahora o van a pedir un... Estamos en condiciones, su señoría. Bien, entonces vamos a correr vista en primer término al Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, su señoría. Realmente me tomó por sorpresa la resolución del doctor Daldoso, un gran juez por otra parte, pero en este caso entiendo que se ha excedido en el ejercicio de la jurisdicción, atento a, como bien señaló el doctor Salinas, era un planteo de nulidad, no un planteo de oposición, y se convirtió a un planteo de nulidad absoluta en un planteo de oposición. Ahora, lo que yo me pregunto, si yo como fiscal, después de leer de 5 o 6 veces, no entendí la pieza acusatoria, me imagino el imputado, me imagino los familiares del imputado, si realmente se entendió de qué es lo que estaba acusando. Y esto no es un tema menor, porque la pieza acusatoria, es decir, el requerimiento de elevación a juicio, es la piedra angular de todo debate. Se comienza un debate señalando el requerimiento, leyendo el requerimiento de elevación a juicio, y debe ser realizado de forma clara y precisa. Circunstancias que observamos en la pieza acusatoria, que hay una serie de divergencias. A mí me llega el expediente por vía de instrucción. Las instrucciones son de carácter acotado, más allá que en la Fiscalía uno luego lo habla en profundidad, ¿no? Pero por ahí una instrucción no alcanza, digamos, a condensar todas las opiniones que tiene un fiscal en jefe sobre esta causa. Lo cierto que es que al leer el requerimiento observé fallas en cuanto no solamente a la calificación, que es lo que puso en tela de juicio la defensa, a esa fundamentación aparente respecto del dolo eventual, que la comparto, sino también va un poco más allá en cuanto al análisis de las pericias, en las cuales los peritajes son diferentes y en algunos casos, en algunos puntos contradictorios uno y el otro, que eso debe remarcarse en la pieza acusatoria, y la Fiscalía, en ese deber de objetividad que tenemos que poner de relieve esas diferencias que hay entre una y otro pericias en este caso, y por qué adoptamos un criterio y descartamos otro criterio. Es decir, esto en el requerimiento no se hizo, tampoco se hizo, y ojo que hago autocrítica mía, no estoy cargando responsabilidad de la doctora Caiza, que por otra parte subrogaba, sino es responsable el Ministerio Público en su conjunto en este sentido. Y como decía, no quedó claro tampoco lo referente a qué postura de dolo eventual, tema por demás controvertido, pero para poder entender el requerimiento es necesario partir de una base dogmática, es decir, cuál fue la decisión dogmática que tomó la fiscal a la hora de elevar la causa a juicio. Si uno
uno toma en cuenta el requerimiento, habla de representación en los hechos y posteriormente la fundamentación habla de una teoría objetiva que fue adoptada por el doctor Palermo en el fallo Meltur, en los cuales esa representación es inocua, digamos, es decir, toma la postura de Herborn en ese sentido y nos habla más del riesgo creado, más de la representación y del conocimiento no efectivo, si aceptó o no aceptó. Es decir, no se está entendiendo tampoco qué postura dogmática se adoptó en esta causa. Es decir, hay un problema que es básicamente de que el requerimiento tiene contradicciones tanto en los hechos como en la fundamentación que impiden el adecuado ejercicio del derecho de defensa y también el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, porque la víctima requiere un derecho a esa información, a entender realmente de qué se trata la acusación, y realmente esta acusación, más allá de la buena voluntad, no se entiende. Es importante señalar que es una causa sumamente compleja, con peritajes que se podrán observar en el momento del debate o en el requerimiento, en el caso de que se lo anule, con peritajes absolutamente contradictorios, incluso en el lugar de impacto de choque. Ya no me quiero expedir sobre el hecho porque no es la idea, porque acá se ha viciado otro tema que es de la acusación en sí, y por eso entiendo que debe hacerse lugar al planteo de la defensa, debe declararse nulo el auto de elevación a juicio del doctor Daldoso y debe declararse nulo el requerimiento de elevación a juicio por las razones dadas. Muchas gracias. Era una audiencia de elevación a juicio y termina siendo una causa, de anulación. Bien. Doctora Jofré, ¿usted quiere contestar ahora el planteo o quiere que pasemos a un cuarto intermedio para...? Buenas noches, señoría. Me sorprende de manera lo planteado por la defensa técnica, atento a que ya se había dirimido esta cuestión, por lo cual solicito de manera excepcional un cuarto intermedio y que se fije una nueva audiencia para poder contestar a derecho a todo lo planteado, teniendo en consideración que ya se expresó el juez Daldoso con respecto al requerimiento de elevación a juicio y hizo una mención particular con respecto al requerimiento de la fiscal subrogante Mariana Caiza, por lo cual solicito un cuarto intermedio, su señoría. ¿Las partes tienen alguna oposición de que hagamos un cuarto intermedio, dado el carácter del planteo y...? Sí, doctor, si me permite. Soy el doctor Salinas, pero si no me ve. Sí, lo veo. Bien, gracias. Sí, gracias por darme el uso de la palabra, porque justamente yo pensaba interrumpir al respecto. La misma ley, señor juez, 9040, al reformar los artículos 364 y siguiente, estableció algo que me va a dar lugar al pedido de oposición al cuarto intermedio que solicita la parte querellante particular. Y tiene que ver con que los criterios, los principios de celeridad, de hecho establece el propio artículo 364 en su párrafo tercero, como inmediación, contradicción policial, pero celeridad y de formalización, supone justamente esto, que inclusive lo pone usted en un deber de resolución en el que es que debe resolver este pedido de manera oral en el mismo acto. Todos entendemos que a veces hay aspectos que son más o menos complejos, porque ejercemos una profesión que he visto puerta para afuera es sencilla, pero puerta para adentro es muy compleja y merece mucho sentido común y sentido común purificado, pero yo me voy a oponer a que el mismo exista y en su caso que vuestra señoría considere por algo que lo cual yo aprobo mucho, que es la tutela judicial efectiva de las víctimas, que sea el mismo día de la fecha con unos minutos nada más de separación entre momento y momento. Nada más. Su señoría. Sí, doctor.
disculpe que tomo la palabra nuevamente, pero considero oportuno que se...